Vale, listo. Bueno, pues como os comentaba, ¿no? En la introducción, hoy lo que pretendemos es acercaros diría una nueva normativa, bueno, una reciente normativa, un reciente texto legal a vuestras organizaciones, ¿vale? Vamos a explicar sobre todo los puntos clave del nuevo reglamento EUDR contra la deforestación, que así es comúnmente conocido, es el reglamento 2023/1115 relativo a la comercialización en el mercado de la Unión Europea y a la exportación de determinadas materias primas y productos pertinentes que están asociados a la deforestación y a la degradación forestal, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver lo que comentaba, los puntos clave de este texto legal. Como hacemos siempre, sintetizamos estas normas complejas en materia de medio ambiente y sostenibilidad, extraemos los puntos claves para acercarlo a la realidad de vuestras organizaciones y es el objetivo de este reglamento, ¿vale? Antes de comenzar con un poco explicándoos el índice, como punto principal, porque seguro que es una duda que surge, este es un reglamento, ¿vale? No es una directiva. Lo hemos comentado en webinars anteriores, pero por si acaso alguno o alguna de vosotros no habéis estado. Los reglamentos no necesitan ser sometidos a un proceso de transposición en los ordenamientos jurídicos nacionales, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el contenido del reglamento y lo que hoy vamos a mostrar aquí va a ser de aplicación directa a vuestras empresas, ¿vale? Es decir, no va a haber ninguna normativa específica a través de la cual se tenga que transponer el contenido de este reglamento y pueda haber variaciones. Lo que sí que os comento es que es cierto que se está trabajando por parte del Gobierno de España, ¿vale? Del Ordenamiento Jurídico Nacional, un anteproyecto de ley de aplicación de este UDR, en el sentido del régimen sancionador, ¿vale? Pero todas las obligaciones que comentemos aquí y que veremos hoy van a ser de aplicación directa al ordenamiento jurídico nacional, es decir, a las empresas que tengáis sede en territorio nacional en los plazos que luego comentaremos, ¿vale? Lo único que va a haber una ley específica, ahora es un anteproyecto de ley para el tema del régimen sancionador, ¿vale? Pero el reglamento, a diferencia de las directivas, sin procedimiento de transposición, aplicación directa, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Como siempre, un poco para que veáis el índice, hablaremos muy brevemente, daremos unas pinceladas de introducción y que entendáis un poquito el contexto normativo para que nos situemos sobre todo en que entendáis el por qué por parte de la Comisión Europea se ha decidido la aprobación y la puesta en marcha, ¿no? de un instrumento legal de estas características que trate de frenar la deforestación por parte de la Unión Europea. Hablaremos también muy brevemente de los objetivos de este reglamento y luego ya nos centraremos más al detalle en el ámbito de aplicación, las empresas que se ven afectadas por este texto legal y las obligaciones para las empresas, ¿vale? Que sé que esto es lo realmente interesante, pero siempre nos gusta contextualizar un poco para que se entienda, ¿no? Un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos y en el punto en el que nos encontramos. Finalmente pasaremos a explicar el régimen sancionador, como os comentaba, y al final, bueno, terminaremos muy brevemente explicándoos cómo podemos ayudaros desde ADESA a entender esta normativa, sobre todo que conozcáis y tengáis la garantía de si os afecta y no os afecta y de qué manera os afecta y luego, por supuesto, a cumplir con todas las obligaciones en las que podáis estar implicados, ¿vale? Bueno, empezamos ya con la introducción y este contexto normativo. ¿Por qué se crea este reglamento? Aquí queríamos, a través de esta diapositiva, dejaros unos datos que consideramos bastante relevantes para que entendáis el por qué, ¿no? Por parte de la Comisión Europea se decide la aprobación de un texto legal de estas características. Bueno, pues aquí tenéis una serie de datos. Que sepáis que, bueno, algo más del 30% de la superficie de la Tierra actualmente está cubierta por bosques, ¿vale? Estos ocupan algo más de 4.000 millones de hectáreas. Además, todas estas superficies boscosas, bueno, la mitad de estas superficies boscosas se encuentra, bueno, recogida sobre todo en 5 países, ¿vale? De todo el planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que los impactos que tenga la deforestación sobre estos bosques, bueno, pues van a afectar de manera directa y mucho más grave contra estos 5 países, ¿no? Por lo tanto, esto hace todavía más necesario poner medidas para, bueno, pues para intentar reducir, ¿no? esta deforestación y esta degradación forestal. Ahora veremos en la siguiente diapositiva cuáles son estos impactos. También, lógicamente, la superficie de bosques naturales está decreciendo en los últimos años y, a su vez, está aumentando la cantidad de superficie de bosques que están siendo replantados, ¿vale? Frente a los bosques naturales. En el caso concreto de España,
que sepáis que provocamos entre todos una deforestación de más de 32.000 hectáreas de selva anualmente. ¿Vale? Y a nivel de la Unión Europea somos responsables del 16% de la deforestación de los bosques tropicales, de la deforestación tropical importada. ¿Vale? Son datos bastante alarmantes. Y en los últimos, bueno, casi 30 años, desde 1990 hasta el año 2020, bueno, pues en el planeta se han perdido más de 420 millones de hectáreas de bosque, ¿vale? Debido solamente a la deforestación. Estos datos pueden ser más o menos alarmantes, pero si ahora pasamos a los impactos que genera la deforestación, pues ya es cuando nos saltan un poquito las alarmas, ¿no? Parece que cuando hablamos de deforestación, bueno, la consecuencia o el impacto de la deforestación es simple, ¿no? Oye, hay menos árboles, ¿no? O para cultivo, para agricultura, para ganadería, pero realmente el impacto va mucho más allá, ¿no? Toca esas tres vertientes de la sostenibilidad. Desde el punto de vista de medio ambiente, la deforestación contribuye lógicamente al cambio climático. Este, a su vez, el cambio climático aumenta las temperaturas y contribuye a que haya más incendios forestales. Estos incendios forestales eliminan bosques, entonces es como un poquito la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A su vez, también la deforestación pues, contribuye a la pérdida de la biodiversidad y también a la problemática de que reduce la capacidad de absorción de carbono, ¿vale? Entonces es un problema medioambiental muy grave el que genera y por el cual se deciden tomar medidas para reducirla, ¿no? Y mitigar ese riesgo de cambio climático, aumento de temperaturas, incendios forestales, pérdida de biodiversidad, etcétera. Pero no solamente se queda en ese impacto desde la perspectiva ambiental, sino también desde la perspectiva social. Como hemos comentado, la mitad de la superficie boscosa del mundo se concentra en 5 países y en este tipo de ecosistemas pues, habitan, ¿no? Y viven pueblos indígenas y comunidades locales y, por supuesto, la deforestación les impacta de manera directa, ¿no? Y muy grave. Además, se ha demostrado que incrementa el riesgo de pandemias y afecta también a los sistemas alimentarios y a los ciclos hidrológicos. Por lo tanto, es un motivo más para intentar controlar, ¿no? La deforestación en el planeta. Y también, por supuesto, tiene un impacto económico, ¿no? Como veis ahí, os hemos puesto un dato y es que más de la mitad del Producto Interior Bruto mundial depende de manera directa de la naturaleza y de los recursos naturales, ¿vale? Y por lo tanto, en este caso también de los bosques. Por lo tanto, si destruimos bosques, si deforestamos bosques a niveles incontrolados, como ha ocurrido en los últimos 30 años, como hemos visto, esto puede afectar de manera directa y negativa, por supuesto, a la economía mundial, ¿vale? Por lo tanto, son 3 de los motivos o 3 de los aspectos que hacen que, bueno, el impacto tan directo que tiene la deforestación y la degradación forestal sobre estas 3 cuestiones, bueno, pues ponga sobre la mesa esta problemática por parte de la Comisión Europea y se decida implementar un texto legal de estas características. Aquí, como siempre, os ponemos un poquito el contexto normativo para que entendáis cuál ha sido la evolución. Lo voy a pasar muy, muy rápido, simplemente por si a alguien le interesa ver cómo ha ido evolucionando este tema. Lleva años sobre la mesa, es cierto, pero bueno, este reglamento desde mi punto de vista es un antes y un después, ¿no? Sobre todo para centrarse en la deforestación y en la degradación de los bosques. Ya veis que se viene trabajando desde el año 2019 con una comunicación llamada Intensificar la actuación de la Unión Europea para proteger y restaurar los bosques del mundo. En diciembre de ese mismo año surge el Pacto Verde Europeo, que como siempre comento muy brevemente en todos los webinars, porque siempre lo introducimos porque es bueno, pues un instrumento que ha servido de base para futuros instrumentos legales y en este caso también para la aprobación del EUDR, del Reglamento contra la Deforestación que estamos analizando hoy. En mayo del año 2020 se publica otra comunicación por parte de la Unión Europea, que es la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí a 2030 para reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. En mayo de 2020 tenemos la famosa estrategia de la granja a la mesa, que seguramente muchos y muchas ya conoceréis. Un añito más tarde, en el 21, surge el Plan de Acción de la Unión Europea para la contaminación cero, para el aire, el agua y el suelo. En junio del 2021, la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea. Ese mismo año, un mes más tarde, la nueva estrategia de la Unión Europea a favor de los bosques para 2030 y ya es en junio de 2023 cuando surge el texto legal que estamos analizando en el webinar de hoy, ¿vale? En el Reglamento Europeo contra la Deforestación o comúnmente conocido como EUDR.
¿Cuáles son los objetivos de esta normativa? Como bien ya imaginaréis, reducir al mínimo la contribución que tiene la Unión Europea a la deforestación y a la degradación forestal en todo el planeta, y también pretende reducir la contribución de la Unión Europea a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de la biodiversidad en el mundo, ¿vale? Al final, como dato también interesante, la deforestación es responsable del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una relación directa entre la reducción de la deforestación y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, que sabéis que es una problemática bueno, pues que se está valorando mucho actualmente, incluso pues muchos de vosotros como empresa estáis calculando, ¿no? y elaborando planes de reducción y de descarbonización para tratar de reducir esas emisiones de manera directa, pero ya veis que de manera indirecta a través de la deforestación también se genera gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se pretenden reducir, ¿no? por la problemática. Aquí os hemos querido poner una serie de definiciones claves porque a lo largo de la sesión vamos a hablar sobre todo de estos tres conceptos. Ya he venido hablando un poquito hasta ahora para que sepáis un poco cuál es la diferencia entre los tres conceptos, ¿vale? Que son como los conceptos clave que sustentan o que a lo largo del reglamento EUDR, bueno, pues aparecen en muchas ocasiones y se centran, ¿no? un poco en estas tres definiciones clave. Por un lado tenemos la deforestación, que es la conversión de los bosques para destinarlos a uso agrario, que pueden ser para plantaciones agrícolas o para ganadería, ¿vale? Para crianza de ganado. Por otro lado, tenemos la degradación forestal, que no es la conversión de los bosques en plantaciones agrícolas y ganaderas, sino son cambios estructurales de la cubierta forestal. Aquí os he puesto unos ejemplos, ¿vale? Puede ser pasar de tener un bosque primario a una plantación forestal. Aquí veis que creo que son eucaliptos, se ve mucho en algunas zonas de España y de otros territorios de la Unión Europea, incluso de fuera, o pasar de bosques primarios a bosques de repoblación, ¿vale? O a bosques de regeneración natural, a plantaciones forestales. ¿Y cuál es el concepto? ¿Cómo interpreta el EUDR como libre de deforestación? Pues entiende que un producto es libre de deforestación cuando esos productos contienen materias primas pertinentes, que ahora veremos cuáles son, que han sido producidos o criados en tierras que no han sufrido deforestación después del 31 de diciembre del 2020. ¿Vale? El EUDR considera libre de deforestación a este tipo de productos. Tendremos que acreditar, como luego veremos, cuando introducimos, exportamos o comercializamos con un producto pertinente, que ahora hablaremos cuáles son, que efectivamente están libres de deforestación, y tenemos que tener en cuenta esta fecha, ¿vale? Libre de deforestación se considera que han sido producidos o cultivados en tierras que no han sufrido deforestación después del 31 de diciembre del 2020. Lo que pase antes, si han sido cultivados o producidos con anterioridad, nos va a dar igual, ¿vale? Entonces esta fecha es muy importante. Vale, ¿cuáles son las materias primas pertinentes que se ven afectadas y que se ven dentro del ámbito de aplicación de este reglamento? Pues la EUDR, el Reglamento contra la Deforestación, aplica bueno, a una serie de materias primas que son ganado bovino, soja, café, cacao, palma aceitera, caucho y madera. Considera que tienen que estar dentro del ámbito objetivo de este instrumento legal porque tienen un mayor peso en cuanto a motor de deforestación y degradación forestal a nivel planetario. ¿Vale? Entonces, lo que hizo para considerar estas 7 materias primas, hizo un análisis y una investigación, creo que cogió alguna materia prima más, de a ver cuál tenía mayor impacto, ¿no? Con respecto a la deforestación para su cultivo o su crianza, y vio, bueno, pues que estas 7 materias primas eran las que consideraba que tenían un mayor impacto en la deforestación. Aquí os he puesto el porcentaje de deforestación impulsada por la Unión Europea para estas materias primas. Pues la palma aceitera está en el primer puesto con un 34%, la soja casi un 33%, la madera un 8,6%, cacao un 7,5%, el café un 7%, el ganado bovino un 5% y el caucho un 3,4%. Entonces, estas van a ser las 7 materias primas que se van a ver afectadas por el reglamento. Lo que tenemos que hacer en esta primera fase, ahora paso a los productos pertinentes, es determinar, para saber si vuestra empresa está afectada o no, si vuestra empresa importa, exporta o comercializa con alguna de estas materias primas o los productos pertinentes que ahora veremos. Si no, directamente no se vería afectado por el reglamento, ¿vale? Entonces, este es el primer paso que tendríamos que dar para ver si vuestra organización se ve o no afectada por el mismo. Entonces, como hemos dicho, el EUDR establece esta serie de materias primas pertinentes, y luego dentro de cada una de estas materias primas establece en su anexo 1
una serie de productos que considera pertinentes y que se ven también afectados en el ámbito de aplicación de este reglamento, ¿vale? Entonces, consideraría productos pertinentes aquellos que están incluidos en el anexo 1, que contienen, han sido alimentados o han sido elaborados utilizando materias primas pertinentes, alguna de esas 7 materias primas pertinentes, ¿vale? Que hemos comentado. Aquí os he puesto un pantallazo, ya veis que no se ve nada, simplemente para que veáis lo largo que es el listado de productos pertinentes que se engloban dentro del anexo 1. Entonces, por eso os decía antes en la introducción, que si tenéis dudas sobre si os aplica o no, tendríamos que echar mano de este listado, ¿vale? Y ver si específicamente alguno de los productos pertinentes con los que vosotros trabajáis estaría dentro de este anexo 1 o no. Por lo tanto, por eso decimos que dar una respuesta hoy es un poco, bueno, pues queremos mirar bien este listado, tenemos que mirarlo bien y vosotros también para ver si estaríais o no afectados por el mismo. Aquí os he puesto algunos de los productos pertinentes, bueno, más relevantes, ¿vale? Como es el chocolate, el cuero de bovino, la carne de bovino, el café o sus sucedáneos, el aceite de palma, los hilos y cuerdas de caucho, las habas o el aceite de soja y, bueno, los muebles de madera, que en vuestro caso, pues, el sector alimentación nos afecta, ¿vale? Entonces, va a estar afectado todo producto que se encuentre en el anexo 1 que haya sido fabricado después del 29 de junio de 2023, ¿vale? Si ha sido fabricado con anterioridad, no estaría afectado por el reglamento, ¿vale? Entonces, lo dicho, estos no son los únicos 8 productos pertinentes, ¿eh? Son todos los que aparecen en el anexo 1, que habría que mirarlos con detenimiento para ver bueno, si estaríais afectados justo por este motivo. Entonces, la primera fase para determinar si vuestra organización estaría afectada sería mirar las materias primas pertinentes y los productos pertinentes, ¿vale? Ver con qué productos pertinentes o materias primas trabajáis y de ahí ya ver si estaríais o no afectados por el mismo. Y ahora veríamos de qué manera os afectaría y es a quién afecta, ¿vale? Entonces, el EUDR afecta a cualquier persona física o jurídica, cualquier empresa, que comercie dentro de la Unión Europea con estos productos. Entonces, el EUDR difiere entre dos conceptos, operador y comerciante, y a cada uno de ellos les va a establecer obligaciones diferentes, ¿vale? Entonces, este es el segundo paso. Una vez que hemos detectado que la organización sí que comercia con alguna de las materias primas o productos pertinentes, pasaríamos ya a ver qué consideración tiene la empresa y cómo se enmarca dentro del EUDR, si como operador o como comerciante. ¿Qué define el EUDR como operador? Pues son aquellas empresas que introducen dentro del mercado de la Unión Europea o exportan desde la Unión Europea a un país tercero un producto pertinente, ¿vale? Introducción en el mercado considera la primera comercialización en el mercado de la Unión Europea, ¿vale? Por otro lado, comerciantes serían aquellas empresas que comercializan, o aquellas personas físicas que comercializan un producto pertinente. Y la EUDR define comercialización como suministro de un producto pertinente para su distribución, para su consumo o para su utilización en el mercado de la Unión Europea, ya sea de manera gratuita o remunerada, ¿vale? Entonces, esta sería la siguiente fase, ver si estáis enmarcados dentro del concepto de operador o dentro del concepto de comerciante. ¿Quién tendría, por lo tanto, la consideración de operador? Pues tendría la consideración de operador todos los importadores, ¿vale? Las empresas que introducen un producto pertinente en el mercado de la Unión Europea mediante la importación desde terceros países, ¿vale? Desde países fuera de la Unión Europea. Tendrían la consideración de operador los productores nacionales también, aquellas empresas o aquellas personas físicas que se dediquen al cultivo o a la cría de materias primas pertinentes dentro de la Unión Europea, ¿vale? Serían también los transformadores, es decir, aquellas empresas o personas físicas que han adquirido un producto pertinente que ya ha sido sometido a la diligencia debida, ahora hablaremos qué es esto de la diligencia debida, dentro de la Unión Europea, y que lo transforma en otro producto pertinente diferente que está incluido también en el anexo 1. ¿Vale? Y luego también los exportadores, las empresas que exportan productos pertinentes a países fuera de la Unión Europea. ¿Vale? Estos son las las 4 tipologías de empresas o de actividades que tendrían la consideración de operador. ¿Y quién tendría la consideración de comerciante? Pues lo mismo, cualquier persona física o cualquier empresa con personalidad jurídica propia de la cadena de suministro que sea diferente al operador y que en el transcurso de su actividad comercial comercializa productos pertinentes. Entonces, aquí la EUDR
diferencia entre dos tipos de comerciantes: los comerciantes que son pymes y los comerciantes que no son pymes, ¿vale? Que son grandes empresas. Los comerciantes que son pymes, que son pequeñas y medianas empresas, tendrán las obligaciones que se aplican a los comerciantes en el reglamento. En cambio, los comerciantes que son no pymes, es decir, que son aquellas empresas que o bien cumplen alguna de estas de estas tres requisitos, que o tienen más de 250 empleados y o tienen un volumen de facturación superior a los 40 millones y o un balance superior a los 20 millones, estarían afectados por el EUDR como comerciantes no pyme y serían considerados como operadores a nivel de obligaciones, ¿vale? Importante. Ahora vamos a ver exactamente cuáles son las obligaciones que tendría cada uno, ¿vale? Entonces, para que, sin más, no me voy a meter aquí porque es un poco el resumen del anterior, os hemos querido presentar en esta diapositiva un breve, bueno, esquema, ¿no? Para que sepáis exactamente un poquito cómo os veríais afectados. Pues vuestra empresa suministra un producto relevante dentro de la Unión Europea. Sí. ¿Es la primera vez que se suministra dentro de la Unión Europea? Sí, pues tu empresa sería un operador. Que no, pues tu empresa sería un comerciante. Si tu empresa no suministra un producto relevante dentro de la Unión Europea, habría que ver si exporta ese producto desde la Unión Europea a terceros estados. Sí, pues tu empresa es un operador. No, tu empresa es un comerciante, ¿vale? Entonces, sin más, este esquema lo consideramos bastante visual para que veáis si os afecta o no, bueno, y sobre todo de qué manera os afecta, dónde se enmarcaría vuestra organización dentro del EUDR. Pasamos ya a hablar cuáles serían las obligaciones para las empresas. Lo primero, bueno, esto no sería una obligación, sería una prohibición, que es la prohibición principal del EUDR, y es que las empresas que os veáis afectadas por este reglamento no podréis introducir en el mercado de la Unión Europea ni comercializar ni exportar materias pertinentes o productos pertinentes, excepto si podéis acreditar tres cosas. Primero, que estén libres de deforestación. Ya hemos explicado el concepto de libre de deforestación. Después, que han sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. Y tercero, que estén amparados por una declaración de diligencia debida. El segundo de los puntos, el que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción, a ver, desde mi punto de vista, es uno de los puntos más complejos de probar dependiendo en qué casos, porque al final puede ser que nosotros estemos comercializando, importando o queramos exportar un producto pertinente que ha sido, cuya materia prima es una materia prima pertinente, ha sido cultivada, por ejemplo, criada en un país, bueno, donde las normas ambientales son poco transparentes o no existen normas muy claras. Entonces, es uno de los puntos que más dificultades suele traer. Y para poder probar que este producto ha sido producido de conformidad con la legislación pertinente, no solo tenemos que mirar cuestiones ambientales, que también tenemos que mirar cuestiones también de ámbito social, incluso económico, derechos de trabajadores, derechos laborales, derechos de terceros, derechos de indígenas, bueno, pues un montón de cuestiones que van más allá del aspecto meramente ambiental, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito al detalle de esto. Hemos comentado cuáles son esas prohibiciones y cuáles son las obligaciones para las empresas afectadas dependiendo de si tienen la consideración de operador o de comerciante y luego las casuísticas concretas, ¿vale? Pues mirad, las obligaciones del primer operador, es decir, de importadores y de productores que sean pymes o no pymes, sería ejercer la diligencia debida, establecer un sistema de diligencia debida. Ahora vamos a ver cada una de las cuestiones que os estoy comentando a qué hace referencia, ¿vale? Y presentar esa declaración de diligencia debida. Además de estas cuestiones, estas las he puesto en negrita porque son como las más relevantes o, bueno, que más complejidad pueden traer. Además de esto, van a tener que conservar un registro de las declaraciones de diligencia debida durante al menos 5 años. Van a tener que revisar y actualizar el sistema de diligencia debida al menos anualmente. Las empresas no pymes, además, tienen que informar públicamente anualmente sobre su sistema y los importadores y exportadores tendrán que incluir los números de referencia de las declaraciones de diligencia debida en las declaraciones aduaneras, ¿vale? Entonces, ¿qué significa ejercer la diligencia debida? Bueno, pues ejercer la diligencia debida supone disponer de una serie de información y una serie de datos que garanticen que cada producto pertinente que nosotros, por ejemplo, en el caso de importadores, hemos importado, ¿no?, al territorio de la Unión Europea, cumple con el EUDR antes de introducirlo en el mercado o antes de exportarlo, en caso de que seamos exportadores.
Entonces, para poder garantizar que el producto que estamos intentando importar, que queremos importar o que queremos exportar, cumple con el contenido del reglamento, vamos a tener que realizar un proceso basado en 3 fases. Primero, tenemos que recopilar una serie de información, ¿vale? Ahí os he puesto un poquito la información que tendríamos que recopilar. Puede ser pues, la descripción de los productos, la cantidad de los productos y el país de producción del que provienen sus productos, la geolocalización de las parcelas donde se han producido o donde se han criado, los datos de proveedores y del siguiente operador o comerciante al que se ha suministrado y bueno, información al final que sea concluyente y verificable de que esos productos están libres de deforestación y que esas materias primas han sido, como comentábamos, conformes a la legislación del país de producción. Entonces, necesitamos en esta primera fase recopilar una serie de datos que nos garanticen esto. Después de tener estos datos, vamos a pasar a la siguiente fase, que es hacer una evaluación del riesgo, ¿vale? Una evaluación de riesgos. Entonces, aquí, en esta fase, se determinará en base a la información anterior y a otra serie de cuestiones, si realmente existe un riesgo de que esos productos pertinentes que voy a introducir en el mercado o que quiero exportar fuera de la Unión Europea realmente pueden incumplir alguno de los parámetros del reglamento. Entonces, ¿qué criterios se van a tener en cuenta para hacer esta evaluación de riesgos? Pues puede ser ver el riesgo del país de producción, que eso nos lo va a decir la Comisión, ¿vale? Va a poner un nivel de riesgo a cada uno de los países. Creo que todavía no se ha publicado, van un poquito con retraso, pero se publicará. Entonces, este es uno de los criterios que tendremos que valorar para hacer esa evaluación de riesgos. También la complejidad de la cadena de suministro, la presencia de bosques en el país de producción, la presencia de pueblos indígenas en el país de producción, la prevalencia de la deforestación o de la degradación forestal, bueno, corrupción, etcétera, etcétera. Puede que surja esta pregunta porque a mí me surgió cuando empezamos a estudiar este reglamento y es si existe algún procedimiento concreto o específico que determine la comisión para hacer esta evaluación de riesgos. Por ahora no lo hay. ¿Vale? Por ahora, la evaluación de riesgos se tiene que hacer un poco de manera subjetiva. Tenemos estos criterios que tenemos que tener en cuenta, pero no existe un procedimiento con fases, puntos claves a seguir para poder realizar la evaluación. Entonces, bueno, pues hay que realizar esta evaluación, ver si hay algún riesgo que no sea despreciable y que en caso de que exista un riesgo no despreciable, pongamos en marcha ya la tercera fase, que es la mitigación de esos riesgos que hemos detectado, ¿vale? Entonces, tendríamos que adoptar antes de introducir en el mercado o antes de exportar afuera de la Unión Europea estos productos pertinentes, tendremos que implementar todas esas medidas, todas esas acciones y esos procedimientos que sean necesarios para reducir ese riesgo y conseguir que ese riesgo no despreciable se convierta en un riesgo despreciable o en un riesgo nulo. ¿Vale? Entonces, algunas de las medidas que podemos implementar para esta mitigación de riesgos pues pueden ser solicitar información, documentos o datos adicionales en caso que necesitemos a nuestros proveedores, realizar auditorías independientes, bueno, apoyar a proveedores mediante inversiones y desarrollo de capacidades, etcétera, ¿vale? Hay ciertas cuestiones que sí que por parte de la Comisión, bueno, se nos ponen sobre la mesa para saber cómo poder mitigar esos riesgos, pero respecto a procedimientos tampoco existe ninguno, ¿vale? Además de ejercer esta diligencia debida, el primer operador tendrá que establecer ese sistema de diligencia debida. Al final, ese sistema de diligencia debida es un marco para poder ejercer esa diligencia debida que comentábamos antes, ¿vale? Es un marco actualizado de procedimientos y medidas para ejercer la diligencia debida, como os comentaba, y garantizar que esos productos pertinentes que pretenden introducirse o exportarse efectivamente estén libres de deforestación, se han producido conforme a la legislación del país de producción y están amparados por una declaración de diligencia debida. Y aquí os hemos puesto un poco lo que implicaría tener este sistema, ¿no? Establecer este sistema de diligencia debida. Lo que os comentaba antes, pues revisarlo al menos una vez al año, actualizarlo también una vez al año cada vez que haya novedades, conservar esos registros de actualizaciones durante al menos 5 años y mantener esa documentación durante el mismo plazo. Y la tercera de las cuestiones, de las obligaciones más principales, es presentar la declaración de diligencia debida, ¿vale? Entonces, todos los operadores y comerciantes no pymes tienen que realizar la diligencia debida, como hemos dicho, y tienen que, una vez realizada esta diligencia debida, tienen que presentar una declaración de diligencia debida que confirme que efectivamente se ha ejercido esa diligencia debida de conformidad con el reglamento, ¿vale? Entonces, aquí os hemos puesto
¿Cuándo debe presentarse? Pues antes de introducir en el mercado o antes de exportar los productos pertinentes. Vale, en este caso no es con posterioridad, siempre es antes de que hagamos cada una de las transacciones, ¿vale? Con estos productos pertinentes. Si no, estaremos incumpliendo con el reglamento, en caso de que tengamos la consideración de primer operador, ¿vale? ¿Dónde debe presentarse? Pues a través del sistema de información de la Unión Europea, ¿vale? ¿Y qué información debería contener? Pues la que aparece en el anexo 2 del EUDR. Y aquí os he puesto un poco pues, el contenido de la declaración. Podéis bichear si queréis el texto legal y veréis, ¿vale? Un poco lo que nos pide que debe contener datos del operador, descripción del producto, el código del sistema armonizado del producto, el país de producción y la geolocalización de las parcelas de producción, número de referencia de declaraciones anteriores en caso de que existan y la declaración que indique que efectivamente se ha ejercido la diligencia debida y no se han detectado riesgos o que si se han detectado se han mitigado, ¿vale? Como comentábamos. ¿Qué ocurre con el segundo operador no PYME? Es decir, aquí entrarían sobre todo los transformadores no PYME que hemos comentado antes. Espera, voy a silenciar. Perdonad. Vale. ¿Qué ocurre con los segundos operadores no PYME, los transformadores no PYME? Tendrán que realizar, tendrán que cumplir 7 obligaciones y la única aquí que difiere es la primera, ¿vale? En el anterior caso, para los primeros operadores tenían que ejercer la diligencia debida. En este caso, los transformadores no PYMEs tienen que verificar la diligencia debida, es decir, revisar diligencias debidas anteriores que se hayan ejercido sobre ese producto pertinente, ¿vale? También tienen que establecer el sistema de diligencia debida, que ya hemos hablado de en qué consiste, y presentar también las declaraciones de diligencia debida con el número de referencia de declaraciones de diligencia debida anteriores, ¿vale? Además, igual que en el caso del primer operador, conservar el registro de las declaraciones durante al menos 5 años, revisar y actualizar el sistema, informar públicamente anualmente sobre su sistema y los importadores y exportadores lo mismo, incluir los números de referencia en esas declaraciones aduaneras. En el caso de los segundos operadores PYME, ¿vale? Pequeñas y medianas empresas, que serían los transformadores PYME, tendrían únicamente que mantener la trazabilidad, ¿vale? Entonces, tendrán que recopilar las debidas diligencias de sus proveedores, los datos y la información necesaria y toda esta información pasársela al resto de las eslabones de la cadena. Entonces, es simplemente recopilar, comprobar que mi proveedor está cumpliendo con todas las exigencias del EUDR y traspasar toda esta información al siguiente eslabón de la cadena de suministro, ¿vale? Hemos hablado entonces de las obligaciones que afectan a los operadores, tanto pymes como no pymes, primer operador y segundo operador. Pasamos a las obligaciones de los comerciantes, ¿vale? De los comerciantes no pymes, grandes empresas. Pues en este caso, lo mismo que en el caso anterior, tienen primero que verificar las debidas diligencias anteriores. Sí o sí tienen que establecer también el sistema de diligencia debida, presentar la declaración de diligencia debida ante el sistema de información de la comisión y luego conservar el registro de las declaraciones durante al menos 5 años, revisar y actualizar anualmente el sistema e informar públicamente anualmente sobre su sistema, ¿vale? Y en el caso de las obligaciones de los comerciantes pymes, lo mismo que en el caso anterior, simplemente mantener la trazabilidad. Entonces, lo que os comentaba, recoger todos esos datos de los operadores o aquellas empresas que les hayan suministrado esos productos pertinentes y a los que hayan suministrado productos pertinentes tienen que recoger los números de referencia de las declaraciones asociadas a esos productos que ellos han adquirido y conservar la información durante al menos 5 años y pasársela al siguiente eslabón de la cadena. Y luego, en ambos casos, existe una serie de obligaciones comunes, ¿vale? Que es para todas las empresas que se vean afectadas, independientemente de que tienen la consideración de operador o comerciante, independientemente de que sean pymes, no pymes, primer operador, segundo, tienen en todos los casos que informar ante posibles incumplimientos a la autoridad competente y, por supuesto, facilitar la realización de controles a las autoridades competentes. No se sabe todavía. Bueno, sí, sí se sabe más o menos quién, que esto también sé que resulta interesante, quién va a realizar inspecciones al respecto. En principio van a ser las comunidades autónomas, ¿vale? Va a ser cada comunidad autónoma la que determine cuál va a ser la autoridad competente encargada de las labores de control y vigilancia, por lo tanto serán las comunidades autónomas en principio. Y luego sí que es cierto que a nivel estatal, cada Estado miembro va a determinar un plan de controles, ¿vale? Para realizar. Entonces depende de si ese Estado
bueno, tiene un nivel de riesgo superior o inferior, se realizarán más o menos controles sobre el cumplimiento de la EUDR. Pero todavía, hasta donde yo sé, desconocemos pues eso, la cantidad de controles que se van a realizar. Sí que sabemos que en principio las autoridades competentes para realizar estos controles van a ser las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, lo mismo que en el otro caso, aquí os lo hemos querido poner de manera un poco esquemática, que creo que es bastante visual y que os puede ayudar a bueno, estructurar todo el contenido anterior, ¿no?, que acabamos de comentar, para determinar, en caso de que tu empresa sea comerciante o sea operador, cuáles serían las obligaciones que tendría que cumplir, ¿vale? En caso de ser comerciante, habría que ver, lo dicho, si es pyme o no pyme. Si es pyme, simplemente tendría que mantener esa trazabilidad, recopilación de datos y suministro al siguiente eslabón de la cadena. Y en caso de que no sea pyme, pues tendría que realizar todo el sistema de la declaración de diligencia debida. En el caso de operadores, bueno, habría que preguntarse si el producto o la materia prima utilizada para vuestra empresa para fabricar ese producto está cubierto por una declaración de diligencia debida enviada anteriormente. Si sí, si tu empresa es una pyme, no habría que realizar la declaración de diligencia debida ni ejercer la diligencia debida, y si no, pues sí que habría que enviar esa declaración haciendo referencia a esa declaración previa en caso de que exista, ¿vale? Y en caso de que la respuesta sea que no, pues habría que enviar una declaración y realizar la diligencia debida para los productos que no han sido cubiertos por una declaración previa, ¿vale? Vale, que sepáis, por si os tranquiliza un poquito, que existe la posibilidad de que vuestra empresa tenga la consideración de operador o tenga la consideración de comerciante, pueda nombrar a un representante autorizado para que represente en nombre de vuestra organización, bueno, os represente y pueda ejercer sobre todo la labor de presentación de la declaración ante el sistema de información de la comisión, ¿vale? Aún así, que sepáis que aunque podáis nombrar a un representante autorizado para realizar esta tarea, que seguramente sea común, que sepáis que la responsabilidad sigue siendo vuestra, ¿vale? Por mucho que nombréis a un representante autorizado, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones que tengáis que cumplir no va a recaer sobre ese representante autorizado, sino sobre vosotros, ¿vale? Eso es importante. Plazos clave. Bueno, pues hay un poco popurrí con este tema, porque el EUDR se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de junio de 2023, o sea, hace pues casi, bueno, casi 2 años. Entra en vigor el 29 de junio de 2023, pero se establece un plazo de transición para la aplicabilidad de las obligaciones que acabamos de comentar. Entonces, la aplicación del EUDR será obligatoria a partir del 30 de diciembre de este año para grandes empresas y a partir del 30 de junio de 2026 para las pymes, ¿vale? Para las pequeñas y medianas empresas. Importante, el hecho de que se haya otorgado este plazo de transición que se ha desplazado un año, ¿vale? Porque antes en principio iba a ser el 30 de diciembre del 24 para grandes empresas y el 30 de junio de este año para pymes. Se ha traspasado un año no con el objetivo de que las empresas estén un año más sin poner en marcha nada y un día antes o unos días antes o unas semanas antes de que ya se aplique en las obligaciones para vuestras empresas, pongáis en marcha la maquinaria para el cumplimiento de las mismas. No, realmente se ha otorgado este plazo de transición con el objetivo de que, bueno, pues primero por el motivo de que la Comisión entiende la complejidad, ¿vale?, de todas estas obligaciones, y sobre todo para que podáis ir trabajándolo desde antes, podáis ir poniendo un poquito en marcha la maquinaria con anterioridad y con plazo suficiente para cuando llegue el momento, seáis gran empresa o seáis pequeña o mediana empresa, podáis tener ya trabajado todo este sistema y ya podéis cumplir con todas las obligaciones, ¿vale? Realmente, dependiendo de dónde os enmarquéis, pero bueno, si no tenéis únicamente que mantener la trazabilidad, vais a tener que adaptaros, ¿no?, de a poquitos a estas exigencias, y realmente, bueno, dependiendo también un poquito de la complejidad, ¿no?, de vuestra organización, de la actividad que desarrolle, de qué consideración tenga, etcétera, se va a tardar más o menos meses en poder adaptar, ¿no?, la actividad de vuestra organización a estos nuevos requerimientos legales. Entonces, os animamos a que
os pongáis cuanto antes con ello. Entiendo que si estáis en este webinar es porque ya os pica la curiosidad y si queréis empezar un poquito con este tema. Lo primero es ver si os aplica y no os aplica y dónde os enmarca este reglamento, y a partir de ahí, bueno, pues empezar a tomar las medidas que sean necesarias y pertinentes para poder ir a adaptaros, y cuando sean de aplicación estas obligaciones, ya sea siendo gran empresa o pequeña empresa, pues podáis estar preparados y cumplir con las mismas sin ningún tipo de problemática. Y en caso de que os hagan alguna inspección, pues que ya lo cumpláis y que no seáis susceptibles de que os puedan sancionar, ¿vale? Pasamos, lo dicho, al régimen sancionador. Como os comentaba antes, el artículo 25 del EUDR dice que todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que establecer un régimen sancionador aplicable a cualquier infracción presente en el reglamento, ¿vale? Por parte de operadores y comerciantes y empresas que se vean afectadas por el mismo. Entonces, en el caso de España, existe, como os comentaba, un anteproyecto de ley que se está trabajando todavía. No es ley, no se ha aprobado, no ha entrado en vigor, pero bueno, ya se sabe un poquito cuáles van a ser las sanciones que se van a imponer en caso de determinadas infracciones, de que sea cometáis una infracción leve, una infracción grave o se cometa una infracción muy grave. En el caso de las infracciones leves se hablan de multas mínimas de 500 euros y de multas máximas del doble del valor estimado de los productos que se hayan introducido en el mercado, o 5.000 euros, ¿vale? La mayor de las cifras. En el caso de infracciones graves, se habla de multas desde los 5.001 euros hasta el triple del valor estimado de los productos introducidos en el mercado sin cumplir con el reglamento, o 200.000 euros, ¿vale? La mayor de las cifras. Y en el caso de infracciones muy graves, nos hablan de multas mínimas de 200.001 euros y multas máximas de hasta el 4% del volumen de negocios anual total realizado en la Unión Europea por el operador o por el comerciante en el ejercicio anterior, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis un poco constancia de las sanciones que se pretenden aprobar. No es definitivo, pero en principio no creo que cambien demasiado, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudaros ya para finalizar? Bueno, aquí os hemos dejado un breve esquema de lo que podemos hacer por vosotros, ¿vale? Desde la fase inicial cero, que me imagino que muchos de vosotros estaréis, que es determinar si vuestra empresa, primero, como comentaba, tiene en manos alguno de los productos pertinentes o alguna de las materias primas pertinentes. Esto es lo más sencillo, entre comillas, porque en caso de que determinemos que no, ya sabéis directamente, como nos ha ocurrido con algún cliente, que no se ve afectado por el reglamento y que no vais a tener que cumplir nada al respecto, ¿vale? Una vez que determinamos esto, si realmente alguno de los productos pertinentes con los que trabajáis sí que está dentro del ámbito de aplicación, pasaríamos a la siguiente fase, ¿vale? Que sería determinar cuál es la consideración de vuestra organización de acuerdo con el EUDR. Si sois operadores, si sois comerciantes. El tercer paso sería ver cuál es la posición de vuestra empresa en la cadena de suministro, ¿no? Lo que comentaba, si sois primer operador, segundo operador, transformador, pyme, no pyme, etcétera. Y una vez que tengamos esto, ya os ayudaríamos a determinar exactamente cuáles son las obligaciones que debe cumplir vuestra empresa de acuerdo al reglamento y cómo tendréis que cumplirlas. Ayudaríamos también a vuestras organizaciones, por supuesto, en el proceso de la trazabilidad de los documentos, en caso de esas pequeñas empresas que únicamente tengáis la obligación, y medianas, de llevar la trazabilidad de los documentos. Os ayudaríamos, por supuesto, en este proceso. Os podemos acompañar también en la evaluación de riesgos de incumplimiento y en la justificación de esos resultados, que, como comentaba, al no haber un procedimiento estándar, pues es algo complicado, ¿no? Porque no tenemos unos pasos que seguir y nos cercioramos de que realmente estamos realizando bien esta evaluación de riesgos. Bueno, pues ayudaremos también con esta cuestión. También, en caso de que se haya detectado algún riesgo, a establecer esas medidas que sean necesarias y que se requieran para llevar a cabo esa mitigación de riesgos detectados. Os asistimos también en el cumplimiento, la cumplimentación, perdón, de esa declaración de diligencia debida y en el proceso de subida al sistema de información de la comisión. Os ayudamos a crear, diseñar e implementar ese sistema de diligencia debida en vuestra organización y a realizar las revisiones y actualizaciones de ese sistema. Por lo tanto, cualquier duda que tengáis respecto a esto, independientemente de la fase en la que os encontréis, oye, sin problema, preguntarnos y os podemos asistir, ¿vale? En el cumplimiento. Pues este ha sido todo el contenido.
Espero que haya sido de vuestro interés. Os dejo por aquí nuestro correo y nuestro teléfono, ¿vale? Por si lo comentado tenéis alguna duda, podáis consultarlos. Voy a irme al chat. Vale, pues no hay ninguna consulta. No sé si es buena o mala señal. Em, vale, sí hay una primera, Marta. Una empresa con actividad 26, fabricación de platos preparados, que utilizamos uno de esos productos soja para fabricar un plato. En este caso, el control se basaría en el control a nuestro proveedor porque no fabricamos soja directamente, fabricamos un plato que lleva soja como ingrediente. Es lo que comentaba Marta. Tendríamos que ver exactamente si vosotros únicamente sois transformadores, si vosotros estáis importando de manera directa esas hojas, lo que comentaba al inicio, ¿eh? Para poder darte una respuesta y ver exactamente si os veríais afectados o no y de qué manera. Escríbenos, Marta, al correo, ¿vale? Al que está ahora puesto, al de sostenibilidad, para explicarnos un poquito más de dónde viene esa soja, quién es vuestro proveedor, si es la primera introducción en el mercado, si simplemente la transformáis, si sois pyme, no pyme. Necesitamos muchos datos, ¿vale? Para poder determinar si os veis o no afectados, ¿vale? Gracias, Marta. Vale, si sois transformadores pero somos pymes, ¿qué obligación tenemos? Subimos. Vale, estas obligaciones, ¿vale? Estaríais dentro del segundo operador PYME, como he comentado, aquí tenéis transformador PYME y simplemente tendríais que mantener la trazabilidad, ¿vale? Tendríais que recopilar todos esos datos, ver que vuestros proveedores, los que están por encima vuestro en la cadena de suministro, cumplen con las obligaciones de la EUDR y traspasar toda esa información al siguiente eslabón de la cadena, ¿vale? De suministro. Vale, Patricia, espero haberte resuelto la duda. Vale, pues lo comentado, si no tenéis por ahora ninguna duda más, os pasaremos la grabación la semana que viene. Lo dicho, cualquier consulta que os pueda surgir, como en el caso, por ejemplo, Marta, en vuestro caso, poneros en contacto con nosotros. Nuestro objetivo es poder ayudaros a, bueno, pues de la manera más sencilla y fácil posible y práctica a entender esta normativa y a que la cumpláis, pues eso, de la manera más sencilla posible, entendiendo la complejidad de la misma. Así que cualquier duda estamos a vuestra entera disposición y nada, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.